buenas tardes. El Ayuntamiento de Toluca y la Universidad Autónoma del Estado de México les dan la más cordial bienvenida a este sexto conversatorio rumbo a los 500 años, en donde en nuestra mesa de diálogo, titulada Mestizaje Lingüístico en Toluca, nos acompañarán el licenciado Porfirio Hernández Ramírez y el maestro Isaac Díaz Sánchez. De igual forma, la bienvenida a nuestro cronista municipal de Toluca, el licenciado Gerardo Novo Valencia, quien se encarga de moderar de manera ejemplar todos nuestros conversatorios rumbo a los 500 años. Muy buenas tardes y adelante, maestro Novo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Este día estamos terminando la 3/4 partes del año 2021, que ha sido un poco más generoso que el 2020 y que esperamos que el 2022 sea aún mejor que este año. Esta tarde vamos a tener el quinto conversatorio dentro del ciclo Toluca rumbo a los 500 años, que no es otra cosa más que un programa en el que abordamos diferentes temas en los que siempre tenemos el problema de que 15 o 20 minutos son muy pocos para hablar de muchas cosas que han sucedido en medio milenio. Esta tarde está dedicado, como ya se ha dicho, a temas sobre el lenguaje. El lenguaje y los idiomas, pues como lo sabemos, son los grandes aportes de los pueblos y de las civilizaciones. El griego, el latín, el español, las lenguas indígenas de nuestros pueblos originarios representan la posibilidad humana de comunicación y en ello pues radica el hombre y la mujer, el pensamiento filosófico, la razón, el universo, la literatura y en general todo lo concerniente a la humanidad. Esta tarde contamos con la generosa y amable participación de dos queridísimos amigos, ambos activos, dinámicos y consistentes promotores de cultura, y les damos la más cordial bienvenida. Vamos a empezar con nuestro amigo Porfirio Hernández Ramírez. Y podemos decir de él que en el año de 1994 obtuvo la beca de jóvenes creadores del Estado de México y después en el año 2000 obtuvo la misma beca de jóvenes creadores, pero en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Porfirio, el licenciado Porfirio Martínez, ha publicado 4 poemarios: Señales de viaje en 1990, Luz como una insinuación en 1998, Cenizo del esquizo en 1998 también, y Enebro y Jacinto en el año 2000. Todos ellos editados por el Centro Toluqueño de Escritores, la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto Mexiquense de Cultura. También publicó los cuadernos Poemas del Regreso, editado por la Tinta del Alcatraz y la UAMX en 1999, y las separatas de poesía Madera en Tierra 2001, Instantes de un día cualquiera en 2012, en la revista La Colmena de la Universidad Autónoma del Estado de México. El Fondo Editorial del Estado de México editó las compilaciones de prosas inéditas de Carlos Olvera,
nuestro recordado amigo, y estos trabajos están titulados El colmillo del gato, 2014, realizado por él y por Patricia Maguad, la entrañable esposa de nuestro amigo Carlos, y de dibujos y poemas de Carlos Olvera y Leopoldo Flores, titulado Esperando a Cortázar, 2017. En 2019, el mismo fondo editorial publicó el escrito inédito El vuelo de la hilacha, que es un conjunto de textos de ficción en torno de la figura de nada menos que de don Antonio López de Santana. Porfirio Hernández ha sido presidente del Centro Toluqueño de Escritores, Asociación Civil, de 2010 a 2012, y desde 2018 es presidente de la Asociación Civil Carlos Olvera, dedicada a la difusión de la cultura y el arte. De 1990 a 1994, Porfirio Hernández dirigió suplementos culturales en los diarios Rumbo del Estado de México, El Sol de Toluca y la revista de la Universidad Autónoma del Estado de México. Desde 2006 escribe la muy leída columna de opinión Hormigas sobre temas de cultura en el diario Milenio, Estado de México. Te escuchamos con mucha atención y con mucho interés. Porfirio, bienvenido. Muchas gracias, maestro Gerardo Novo. Tengo el gran honor, debo decirlo, de haber estado sentado en esos sillones, rodeado de tantos doctos libros como usted tiene en su biblioteca. Y estoy ahora en un lugar donde no hay absolutamente ningún libro. Y lo cual me deja un poco cierta desazón porque uno se acostumbra a estar rodeado de libros porque justamente en ellos se encuentra uno razones para entender, para comprender los fenómenos de la historia. Cuando se me hizo esta invitación por parte del Honorable Ayuntamiento de Toluca y de usted mismo, maestro, para participar en estas conversaciones, lo primero que me surgió fue la incógnita de saber cómo abordar un tema tan amplio, qué arista adoptar cuando hablamos de mestizaje lingüístico, porque normalmente la palabra mestizaje está más bien relacionada en su ámbito biológico a la interrelación, ¿no? Y a la fusión incluso de caracteres, de temperamentos eminentemente biológicos y que dan lugar luego efectivamente a fenómenos culturales. Y me preguntaba yo si la palabra más adecuada para referirse a esta fusión lingüística de varias visiones, no solamente dos, debería ser quizás sincretismo, puesto que tendríamos quizás una aproximación mucho más certera, ya hablando en términos de evolución cultural y hablando en términos de productos culturales, porque lo que hoy vivimos en estos 500 años, a ver si de distancia, de la fundación, que no fue tal, pero por lo menos de la enunciación de una entidad como Toluca, nos daría perfectamente cuenta de esos factores y esa complejidad que acompaña a esta ciudad actualmente. Entonces, créanme todos ustedes que me escuchan, que para mí ese fue el primer gran reto, situar esta conversación en un eje, puesto que para mí era muy importante. Entonces, desde luego, pues me sentí también halagado por esta invitación, maestro Gerardo Novo, puesto que usted, nada menos, en su calidad de cronista, ahora, y antes como vicecronista de la ciudad, y antes como estudioso de los fenómenos de la ciudad, como lo sigue siendo, ha marcado un rumbo y ha marcado una directriz acerca de cómo debe entenderse la ciudad. La ciudad es un fenómeno
complejo, como todas las ciudades, hay que decirlo. Pero en particular Toluca tiene un pasado muy vivo, tiene un pasado muy presente y al mismo tiempo tiene una gran proyección de futuro por cada una de las fuerzas, los actores políticos, sociales, que en ella participan. Desde luego que hablar de lengua, hablar de la lengua que hablamos actualmente es, como lo han dicho varios lingüistas, estudiosos de esos fenómenos lingüísticos, referirse a un palincesto, en donde una idea quedó, digamos, oculta aparentemente por otra más nueva. Pero cuando habla uno de pronunciación, habla uno de habla, cuando uno se refiere a la lengua, lo que está haciendo fundamentalmente es decir que hay palabras que ya no se usan y hay otras que se van formando y van ocupando esos antiguos significados, renovándolos, enriqueciéndolos. Eso es, en síntesis, el sincretismo lingüístico en el que estamos viviendo actualmente y que seguiremos viviendo, porque si algo ha sido dicho con precisión por el poeta de nuestra generación, el, el profeta de nuestra generación, Rodrigo González, es que el mestizaje cultural aquí nunca se va a acabar, como lo dijo perfectamente en una de sus canciones. Y es que efectivamente somos seres dinámicos, somos seres que están cada vez más buscando una proyección propia, pero también una proyección colectiva en defensa de derechos, por supuesto, pero también en la búsqueda de nuevos derechos, porque nuestra sociedad es compleja, afortunadamente. Entonces, dicho esto y dados los agradecimientos correspondientes por esta honrosa invitación, quisiera empezar diciéndoles de lo que quiero hablar. Eh, Hablar de lengua es situarse en una tensión que va desde la ley del mínimo esfuerzo, pásame eso que está arriba de la DESA, no es necesario que digamos que, basta señalar, hasta la necesidad de hacerse entender. Ese es el otro extremo de la tensión. Quizás para algunas personas, pásame el S que está arriba de la DESA. Perdonen el coloquialismo de esto, pero es simplemente para ejemplificar que es necesario hacerse entender, ¿sí? Allí, en esos dos extremos, en esos dos, sí, efectivamente, parámetros, se establece la lengua. Y nosotros entramos a hablar de ella, a hablar con ella, a través de ella y modificarla día tras día. Hoy veo con mucha simpatía esta necesidad de ultracorrección que vemos en algunos medios, en las redes sociales, de recordar lo que dice la norma respecto del uso de los femeninos y masculinos en los sustantivos colectivos, ¿no? Presidente, si debe ser presidenta, o compañeros y compañeras, si debe hacerse la distinción en los colectivos genéricos, si es aceptable el compañeres para designar géneros no binarios. En fin, hay toda una discusión actualmente en nuestro país que no refleja más que la diversidad lingüística en la que estamos viviendo, los distintos puntos de vista que pueden caber en un tema, llámese en este caso la equidad de género o la igualdad de género, el reconocimiento, la necesidad de reconocimiento de algunos grupos que no se sienten involucrados y que sustancialmente lo están excluidos del desarrollo y que por lo tanto consideran necesario defender desde esta tribuna, estos derechos. Lo veo con simpatía, digo yo, sin faltar al respeto a ninguno de estos puntos de vista, porque lo único que demuestra es que la lengua está cambiando continuamente, que nos vamos a enfrentar todos los días a retos nuevos. Hoy estamos discutiendo eso, pero el día de mañana vamos a discutir otras cosas, como antes discutimos la adopción de neologismos cuando entró, por ejemplo, en una plena vigencia la vida informática en nuestras vidas. Tener un programa de edición de textos nos obligaba ahora a usar palabras que antes no habíamos usado. Y
Y bueno, poco a poco se han ido incorporando, desde luego, nuevas palabras y las hemos ido adoptando. Y los debates que originalmente nos quitaban el sueño, pues ya se han ido adoptando como algo propio. Entonces, con este contexto, cuando yo quiero sentar, digamos, un mensaje en torno de los 500 años de Toluca, no se me ocurre sino pensar, en primer lugar, en la toponimia y en segundo lugar, y más importante, gentilicio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Toluca? Y no solamente en términos de historia general, sino particularmente en historia lingüística. Y si me permiten, voy a hacer una breve aproximación. Como usted bien lo ha dicho, maestro, 15 minutos, 20 minutos es muy poco para hablar de todos esos fenómenos tan interesantes, pero que nos permitan simplemente vislumbrar un panorama. Y a partir de ahí, ¿por qué no generar una discusión en torno de lo que somos? Porque la primera gran manifestación de nuestra identidad cultural es, sin duda, la lengua. Y por lo tanto, hay que darle esa importancia. Todas las ideas, todos los conocimientos generados por un grupo de personas solamente pueden transmitirse a través del lenguaje. Y nosotros compartimos un lenguaje y es gracias a él que podemos también compartir esas experiencias, esos conocimientos y sobre todo esas ideas de futuro como nos lo está planteando en este momento la sociedad toluqueña frente a lo que viene. Muy perspicaces en torno de lo que queremos ser en el futuro a partir de lo que somos ahora. Bueno, ¿cómo se expresa entonces el lenguaje, el mestizaje lingüístico, el sincretismo lingüístico para poder empezar esta charla? Bueno, debemos entonces entender que hay una gran pluralidad y una gran diversidad. Esos conceptos bueno, ya son muy manidos, todo el mundo sabe a qué me refiero cuando hablo de diversidad lingüística, eh, no expresan más que la dicotomía, la gran catálogo de expresiones que se pueden usar para definir un solo concepto. Si yo digo la Toluca del chorizo, estoy haciendo alusión a un identitaria de la ciudad de Toluca, porque Toluca es conocida como la ciudad del chorizo. E incluso ha trascendido fronteras y hoy podemos perfectamente en cualquier otro país, de cualquier otro ciudadano del mundo medianamente informado de las cuestiones y los asuntos mexicanos, perfectamente entenderá a qué nos referimos. No se diga cualquier otro paisano en otra entidad de la República, cuando uno dice o se refiere vengo de la ciudad del chorizo, pues seguramente va a entender y hasta amigos vamos a comenzar a hacer. Pero la manera de decirlo es lo que hace justamente la riqueza y lo que hace el mestizaje. Por ejemplo, hoy convivimos con palabras, bueno, quizás aquí no se usen tanto como aljibe. Usted seguramente me corregirá, maestro, si me equivoco. La típica palabra árabe y uno escucha a los árabes hablar y cree entenderles porque hay una gran cercanía con el español de México, el español de Latinoamérica, porque usamos palabras convivieron con el español. Por lo tanto era importante, bueno, es sabido que podemos usar palabras que provienen de otras lenguas y las hemos adaptado muy bien. La palabra, por ejemplo, neutle, ¿no? O el huachicotón, o el pulmón, ¿no? O el tlapehue. Ya sabemos de qué estamos hablando, aunque empleemos palabras diferentes. Eso es el mestizaje lingüístico, eso es el sincretismo, la posibilidad de que quienes no dominamos la lengua náhuatl, no la conocemos, podamos entender perfectamente a qué se refieren estas palabras, porque la experiencia del habla nos ha dado esa oportunidad. Yo cerraría entonces ese concepto de mestizaje lingüístico o sincretismo. Ese simple movimiento de comunicación que hacemos todos los días. Vamos a echarnos un caldo de oso, diría alguien, ¿no? Pues ya sé qué es y vamos, ¿dónde? ¿No? ¿Dónde hay caldo de oso en el Valle de Toluca o dónde hay
no sé, baba de los dioses, por ejemplo. Hay muchas maneras de llamarle a eso que usted que nos escucha y yo que lo digo, perfectamente sabemos a qué nos referimos. Entonces, en razón de eso, digamos, puesto el ejemplo que ilustra lo que es el mestizaje lingüístico, a mí me gustaría hablar justamente del gentilicio toluqueño. ¿Qué significa ser toluqueño? ¿Y por qué no decimos tolucense? ¿Por qué no decimos tolucano? ¿Por qué no decimos otras terminaciones que enseguida voy a enumerar porque me parece a mí muy interesante este fenómeno? Eh, Como todos sabemos, pues un gentilicio designa el origen, la vecindad de una persona en una circunstancia propia, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, que un, una persona nació en Yucatán, y para evitar decir todas esas palabras, recordemos la primera regla que yo señalaba al principio de esta conversación sobre la ley del menor esfuerzo. En lugar de decirle persona nacida en Yucatán, o que viene de Yucatán, o que vive en Yucatán, vamos a decirle yucateco. Es mucho más fácil, es mucho más económico y nos va a entender perfectamente. Lo mismo pasa con los mexiquenses, una palabra pues no muy lejana en el tiempo, adoptada por los mexiquenses, para designar a los naturales, a los oriundos, a los habitantes, a vecinos del Estado de México. Eh, y así con todos los lugares donde uno pueda, digamos, hacer alusión a una pertenencia, ahí está. Es el caso de Toluca. Se ha hecho de manera natural, ¿verdad? Pero no ha estado exento de consideraciones extralingüísticas, eso hay que decirlo, que quisiera referir aquí. ¿A qué me refiero con condiciones extralingüísticas? Bueno, a necesidad de, poner en la discusión el gentilicio razones que pudieran no ser naturales. ¿A qué me refiero con naturales? A que pues naturalmente se nos da decir una palabra o designar algo de una manera natural. No tenemos que emplear un criterio mayor para poder decirla. Pongamos un ejemplo. La palabra gato. La palabra gato tiene varios significados, es correcto. Sin embargo, si yo la digo refiriéndome a un animal, pues perfectamente la persona que me escucha va a entender a qué me refiero. Si yo estoy en un taller mecánico y pido que me pasen el gato, entonces el contexto me va a indicar que no estoy pidiendo un ser vivo, sino estoy pidiendo una herramienta. Entonces, a eso voy. Nos sale naturalmente decir las palabras, pero desafortunadamente la lengua también está sometida a presiones extralingüísticas. Es decir, yo quiero que a partir de ahora la palabra gato, pues la digas aquí, te vas a decir, la vas a llamar perro. ¿Cómo? Pues estamos en un taller mecánico, ¿quién me va a entender? No me importa. Esa es una razón extralingüística. ¿Por qué? Porque no conviene al desarrollo natural de la lengua y por lo tanto se convierte en un dique que hay que razonar, que hay que sobrepasar para hacerse entender. Y esa explicación, digamos, es lo que pasa con el gerundio, perdón, con el gentilicio no toluqueño, sino todos aquellos que han venido sumándose a él. Muy bien. Yo antes de iniciar esto quiero pedirle el viático, con una expresión que me gusta mucho, a Alfonso Sánchez Arteche, quien ha sido el inspirador original de estas ideas, y desde luego a dos lingüistas muy reconocidos. El principal, don Miguel Salinas, otro toluqueño ilustre, gran filólogo mexicano que estudió a fondo la lengua y que incluso encabezó una campaña para llamarle a los toluqueños de otra manera, tolucenses. Él quería que se les llamasen tolucenses e inició realmente una campaña importante para que así fuera. Pero en el caso, como todo siempre pasa en la lengua, no hay nada más democrático que la lengua, pues nadie le hizo caso y seguimos, afortunadamente, llamándole toluqueño al toluqueño. Y desde luego al otro al que quiero rendirle, en este caso, homenaje, es al gran filólogo Antonio Alcalá Alba, quien además de estudiar nuestra lengua, hizo hincapié especial en los estudios sobre la lengua en el Valle de Toluca, y eso, créanme,
hizo una gran aportación y cobra sentido su aportación justamente por esta razón. Entonces, a ellos tres, a Alfonso Sánchez Arteche, a quien saludamos, por cierto, espero que nos esté viendo ahora, porque a él debemos una gran reflexión, siendo heredero de una tradición reflexiva en torno de la ciudad de Toluca, gracias a la querencia de su padre, don Alfonso Sánchez García, por la ciudad de Toluca, heredada entonces por su hijo, Alfonso Sánchez Arteche, y nos ha dado textos realmente formidables. Alfonso Sánchez Arteche, Miguel Salinas y don Antonio Alcalá Alba son pues las tres personas a empezar a hablar de estos temas. El gentilicio se forma de dos partes. Uno que corresponde justamente a la palabra que designa un lugar, ¿no? En Toluca existía durante la conquista la palabra Tolocan, que era el lugar donde estaban justamente asentados los pueblos mataxincas, y por lo tanto se le une otra partícula a esa palabra, un llamado sufijo, que le da entonces identidad para poder designar a los de Toluca. Según la Real Academia de la Lengua, los sufijos pueden ser varios, no solamente el queño de toluqueño, también puede estar el ano de tolucano, por ejemplo, ¿sí? También puede estar, por ejemplo, déjenme ver mis apuntes, perdonen si me detengo un poquito. Por ejemplo, está el ense, ¿no? Podríamos decir toluquense también, y es perfectamente válido para la Real Academia de la Lengua. Que hacer un paréntesis, la Real Academia no es el policía de la lengua, en el sentido de que si uno no pronuncia bien la palabra, va a venir un regimiento de académicos a decirnos y a regañarnos y a sancionarnos por haber cometido tal falta. Desde luego que no, vuelvo al punto. Lo podemos decir con total impunidad, algo incorrecto, pero nos vamos a topar con la segunda ley de la que yo hablaba, de la lengua, que es la necesidad de hacerse entender. Entonces, si yo quiero armar un conjunto de convenciones no compartidas por nadie, voy a fracasar porque nadie me va a entender. Y por lo tanto, esa es la sanción a la que apela la Real Academia de la Lengua, a preservar, en este caso, justamente una unidad lingüística para que todos nos hagamos entender. Otro de los sufijos que conforman un gentilicio es el eño, ¿no? Toluqueño, ya lo habíamos visto, o el ero, toluquero, que no aplicaría, es muy raro, pero es correcto, hay que decirlo. Nadie lo diría, pero es correcto, porque así está establecido en la gramática de la lengua española, cosa que no hicieron los gramáticos, la hicimos nosotros. Hay otros menos frecuentes, por ejemplo, el eco, ¿sí? Que es de origen náhuatl. Toluteco, ¿les gusta la palabra? ¿Les gusta el gentilicio? Ahí está, y está disponible, como los dominios en internet, ahí está disponible para quien quiera usarlo. Y por supuesto el toluquín, ¿sí? También se vale. Y también por supuesto el ita, ¿no? Yo soy un toluquita, qué bonita palabra. Hay quienes dicen yo soy toluco, aludiendo al eco. Bueno, puede ser, es una variante también y es perfectamente válida. ¿A qué voy? Finalmente tenemos una gama amplísima de elección para poder armar un gentilicio, ¿sí? Y en razón de ello es que nosotros adoptamos una. Y es necesario, acuerdo en usarla todos para que podamos entendernos. Si yo digo, bueno, por ejemplo, toluteco, yo soy toluteco, por decir algo, habrá quien lo vea de manera simpática y entienda a qué me refiero, pero quizás no lo use, ¿sí? Ya en su fuero interno, ya con su familia y sus amigos, no use la palabra toluteco. ¿Por qué? Porque no le nace. Vuelvo al principio de la naturalidad del lenguaje. No le nace, por lo tanto, no va a pegar, ¿sí? Pero es perfectamente válido. Bueno, justamente de Toluca se puede decir tolucano. Y al explorar ese asunto, me encuentro con que, obviamente, el gran y el mayor difusor de la palabra del gentilicio tolucano es sin duda nuestro maestro querido y amigo, usted lo ha citado, maestro Novo, Carlos Olvera, un escritor nacido fuera del Estado de México. Él nació en el norte de la República, en el estado de Chihuahua,
muy pronto en la ciudad de Toluca y por lo tanto, pues siempre vivió aquí y pues fue naturalmente adoptado por la ciudad de Toluca. Su apego a esta ciudad, que no solamente hizo este libro que se llama Tolucanos, una colección de relatos en torno de la identidad del toluqueño o del tolucano, como él proponía, sino también mantuvo por muchos años una columna semanal en el periódico El Sol de Toluca que se llamaba Crónica Toluca. Era muy leído, siempre ocupaba la primera plana, ese era su lugar natural. Estamos hablando mucho de la palabra natural, pero creo que en este caso funciona y se acopla muy bien a esta columna que nos regaló muchísimos episodios para comprender la ciudad y comprender el comportamiento humano, porque él no se centraba solo en los hechos de Toluca, cosa que sí hace don Gerardo Novo en sus columnas semanales, cuando nos habla de la maravilla que es la ciudad de Toluca y de lo que fue y de lo que puede ser a raíz del pasado. Entonces, aparte del maestro Carlos Olvera, de este libro Tolucanos, publicado en 1978, me encontré una referencia con aquella famosa Madame Calderón de la Barca. ¿Usted se acuerda, maestro, de ella? Obviamente, pues, una mujer casada con un ministro plenipotenciario eh, que vino a México justamente pues a entablar y a formalizar las relaciones o normalizar las relaciones con España. Era su esposa, ella era escocesa, pero publicó y escribió un libro dedicado a México, a los 2 años que vivió en México. De hecho, su libro así se llama, Viaje a México, 2 años de vivir en ese país, algo así se llama el libro. Publicado obviamente pues ya hace algún tiempo, 1858, si no mal recuerdo, y ahí hay una alusión muy clara a Toluca y al gentilicio tolucano. Quizás yo me equivoco, porque ella originalmente escribió en inglés. Al revisar la edición aparece el gentilicio Tolucan, pero la traducción que se hizo tanto en el año de edición del libro como la edición de los años 50 de este siglo XX, 1950, que corrió a cargo de Felipe Teixidor, ya usan la palabra tolucano, lo cual, digo, me parece que es algo que puede perfectamente traducirse como un cognado, una palabra que efectivamente así fue dicha originalmente en el idioma extranjero y fue naturalmente adoptada en el español así. Esa es la única referencia que yo he encontrado, don Gerardo, a la palabra tolucano, aparte, insisto, de la expresión de don Carlos Olvera. Por lo tanto, ese es, digamos, un antecedente importante, porque la palabra toluqueño viene usándose desde hace 4 siglos. Podríamos decir, y eso es lo que quiero comentarles en este momento, que la palabra viene dada justamente desde los siglos XV, XVI, XVII, aunque tenemos el registro de ese gentilicio justamente ya hacia 2016. Y lo tenemos con justamente el cronista Chimalpajín. ¿Cómo se pronuncia, maestro? Chimalpajín, que llama Toyoca a los habitantes de esta tierra. Toyoca, ojo, por una deformación de percepción, porque en realidad al emplear la doble L, lo que estamos haciendo o lo que hacían los transcriptores de ello era simple y llanamente alargar la L, no hacer la doble L o Y o el sonido Y. Por lo tanto, les llamaba Toloca, ¿no? A los habitantes de esta región. Cosa que más de uno dirá, bueno, cuando lo lee, dice, pues ahí dice Toyocan, porque estamos acostumbrados a eso. Como leemos Oyin Yolistli, por ejemplo, esa expresión, cuando debería ser Olin. ¿Por qué? Porque la doble L no está marcándonos un sonido Y, sino L alargado. Es por eso que hay esta confusión, incluso ahora yo podríamos pensar en el paseo Toyocan, y pensar a lo mejor cambiar la pronunciación y decir en todo caso paseo Tolocan,
porque justamente a eso se refiere, a esa pronunciación de una L larga, ¿sí? Y a ellos agrega también lo que los españoles ubicaban como una diferencia de pronunciación entre la O y la U del náhuatl y de algunos otros grupos que no tenían al náhuatl como su lengua madre. Por ejemplo, los matlatzincas. Ellos pronunciaban la O como una U. Eso es lo que dicen las crónicas y algunos estudiosos del tema. Créanme, estoy simplemente, bueno, pues recopilando estas ideas y poniéndoselas a consideración. ¿De dónde vino esta doble L usada para alargar? Pues lógicamente del latín, lógicamente del italiano. Voy a poner una palabra, por ejemplo, como ejemplo, Donatello. Es muy común que veamos escrita la palabra Donatello, ¿sí? Con doble L, pero porque está escrita en italiano, pero deberíamos pronunciarla Donatello. A ver, dígame usted si usted no la pronuncia así. Usted no pronuncia Donatello, usted pronuncia Donatello, pero cuando la escribe con doble L. Bueno, es lo mismo que pasa con Toyocan. Diga usted Tolocan, porque ese es justamente el mismo vicio que venimos, vicio digo porque se debe a un desconocimiento del lenguaje que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, puesto así esto, yo quisiera entonces decir que en referencia al gentilicio, que fue Bernardino de Sahagún, quien se considera el primer antropólogo de América, quien explica que los naturales llevaban Toluca a los habitantes llamaban Toluca a los habitantes de Tolocan y Tolucat al habitante individual. Es una cosa muy curiosa y voy a leer una cita justamente que está en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, que dice, la razón de llamarse Toluca cuando son muchos y Tolucatl cuando es uno, es porque dicen que en el pueblo de Toluca está una sierra que se llama Tolutzin o Tolutepetl, de la cual tomaban el nombre los de Toluca. Y otros, aún los del mismo pueblo, dicen que se llaman del mismo pueblo, que por su nombre se dice Toluca. Dice Toluca, se dice en Toluca del Tolin, o sí, Tolin, que es la juncia de que se hacen los petates, dice él, porque en el dicho pueblo se dan mucho las juncias. Cosa que bueno, pues ya más de uno habrá comprobado que efectivamente en este valle existía justamente ese rasgo característico de Toluca. Ambas palabras, pues, tanto Toluca como Tolucatl, no proceden del matlacinca, sino del náhuatl, ¿sí? Sin embargo, fue Cecilio A. Robelo, un nahuatlato de excelencia, que afirmó que en su historia de Texcoco, que los misioneros observaron que los mexicanos pronunciaban la O y los texcocanos la U para decir la misma palabra. De ahí que los Tenochcan dijeran Tolocan y los Matlacincas dijeran Toluca. Dicho de manera muy palmaria, créanme, no pretendo de ninguna manera emular la pronunciación de quienes hablan las lenguas originarias y seguramente el maestro Isaac me estará regañando en este momento en su mente por esta desfachatez para decir tan soltadamente estas palabras, pero lo único que busco para ganar su indulgencia es que hacer comprender estas diferencias en la percepción del habla que tenemos todos. Seguramente más de uno habrá ya notado cómo hablan la gente del sur, cómo habla la gente del norte, cómo en la propia ciudad de Toluca hay barrios que tienen, digamos, una diferenciación articular del habla que se distingue obviamente de los que hablan así en otra región. En fin, hay pues diferencias que los lingüistas seguramente, y cosa que nos hace mucha falta, tendrían que determinar. De acuerdo con Alfonso Insarteche, la primera vez que aparece por escrito el gentilicio toluqueño es en la referencia que hace el noble indígena Fernando Alvarado Tezosomoc en su Crónica Mexicana, en donde relata que bajo el mando de Axayácatl, y cito, el ejército mexicano
concerniente pues a los habitantes de la Ciudad de México, ese era el concepto de lo mexicano, acometió a los Matlatzinco, toluqueños. Ahí está la palabra, toluqueños. Llama mucho la atención porque estamos hablando de, pues prácticamente el final del siglo XVI, el principio del siglo XVII, y es ahí donde se puede documentar el gentilicio. Es la primera vez que se puede documentar como tal el gentilicio toluqueño. Voy a hacer otro paréntesis aquí muy breve. Estamos refiriéndonos a los documentos que nos ayudan a ver cómo se pronunciaba antes. Ok. Ahora desdeñamos mucho los libros, desdeñamos mucho los periódicos, todo lo vemos en internet y todo está en internet y todo es mucho más rápido. Pero yo quisiera preguntar si tendrá el mismo peso una reflexión en torno de cualquier palabra o cualquier fenómeno social que hoy vivimos, si se documenta en un libro, si se deja en un libro, que si simplemente se pronuncia en una conferencia. Eh, ¿Por qué lo digo y por qué lo pregunto? Porque gracias a estos documentos que escribieron los cronistas de la conquista, que vinieron con esta oleada del nuevo pensamiento a entender y comprender a la América, lo hicieron por escrito y lo dejaron por escrito. Y gracias a esa iniciativa, hoy podemos entender mucho mejor nuestro pasado. Por lo tanto, yo considero que dejar por sentado nuestras reflexiones en torno de la lengua nos ayuda y les va a ayudar a los demás en el futuro a comprender mejor cómo es que nosotros entendíamos un fenómeno social en un momento determinado. Créanme que es muy útil y por lo tanto quiero en este momento pues rendir homenaje a todos aquellos que escriben libros, porque estoy convencido de que su cruzada es sin duda la cruzada más importante que pueden legar a la cultura contemporánea. Así que, bueno, dicho esto, este paréntesis se ha acabado, pues nada más decir que justamente fue Fernando Alvarado Tesosomoc el que documenta la palabra cotoluqueño y lo hace porque ya existía en el habla. No fue algo que inventase el cronista, sino es algo que permitió justamente que él lo escribiera porque ya se pronunciaba entonces. Y esa es, digamos, el verdadero motivo pues de regocijo de que un cronista pueda y sea capaz de recopilar justamente el habla de su pueblo, el habla de su entorno y fijarlo en un libro. Bueno, nótese entonces que la terminación toluqueño era y es ahora la más popular. No tolucense, no tolucano, no toluteca, no toluquín, no toluca, no, es toluqueño. Y eso nos permite ir entendiendo que, pues, si hemos de adoptar el gentilicio toluqueño, lo estamos haciendo no en el presente. Bueno, lo estamos haciendo en el presente, pero estamos adquiriendo una herencia cultural que proviene del temprano siglo XVII. 4 siglos han pasado desde entonces y aún seguimos usando la misma palabra. Y eso para mí, créanme, que es motivo de gran regocijo porque pues aquel que pronunciaba toluqueño con la misma emoción, a lo mejor para expresar un sentimiento, hoy también nosotros la usamos para expresar el mismo sentimiento. No somos por eso hermanos, no somos por eso los mismos, con diferentes nombres y diferentes circunstancias, pero un sentimiento similar. Y a mí me parece que ese es el milagro de la lengua. Durante la época colonial, el gentilicio no varió. En cambio, la ciudad sí cambió. Y en esto, pues voy a apelar a la experiencia que cada uno de nosotros tiene respecto de la ciudad. La ciudad es conocida como la capital del embutido, por ejemplo, ¿no? Me platicaba don Gerardo, en mucho se debe a una incursión temprana de una cultura extranjera, en este caso alemanes, que cultivaban en otras regiones del mundo y que llegaron a Toluca e hicieron lo propio porque había condiciones para hacerlo, el clima, el agua, la calidad del agua y muchos otros factores. Bueno, Toluca se convirtió en la capital de los embutidos y por lo tanto también de la cría de cerdos.
pero también en ese sentido, perfecto, muy bien, perdón, el tiempo, ya me estoy pasando. Eso generó también olores específicos en la ciudad, ¿sí? Y hay incluso una crónica de Justo Sierra Méndez, de un libro que se llama De México a Toluca, Impresiones de viaje en un tren de prueba, un libro publicado en 1882, que refiere cómo olía Toluca y dice lo siguiente. Además, primero califica a la ciudad como un célebre emporio de los chorizos y jamones. Perfecto. Pero después dice, verdad es que al cruzar algunas calles hieren los nervios emanaciones porcinas que obligaban a recordar con tristeza los olores vivaces y puros de las convecinas montañas. Pero en manos de los toluqueños está el remedio del tamaño mal. Expúlsense a las aurdas del centro y oblígueselas a montarse a la moderna. Y esta mancha asquerosa en el vestido de reina de la ciudad montañesa desaparecerá. Bueno, semejantes juicios tan lapidarios encontraron correspondencia en la ciudad entonces. ¿Y qué creen que pasó? El gentilicio toluqueño empezó a perder o empezó a llenarse de una razón extralingüística. Todos aquellos que cultivaban el embutido, que generaban el olor, eran toluqueños. Los que no hacemos eso, los que disfrutamos la ciudad, somos tolucenses. Empezó entonces una dicotomía que hoy parece absurda, pero créanme, eso somos reflejo de esas actitudes y por lo tanto empezó a haber una divergencia y es ahí donde yo quiero recalcar justamente una intervención que hizo en su oportunidad don Manuel Rivera Cambas, refiriéndose a la Toluca como elegante, de finas maneras y trato agradable a los toluqueños, a los tolucanos, perdón, a los tolucenses, perdonen, y no a los toluqueños, ¿sí? Finalmente, don Miguel Salinas, que entonces estaba muy entusiasmado justamente con esta idea, pues le pareció adecuado que el cambio a tolucense era posible, dado que una gran cantidad de personas estaba adoptando el gentilicio. No prosperó la iniciativa, afortunadamente. Hoy seguimos llamándonos toluqueños. Y con esto termino. La palabra, como he dicho, viene desde hace 4 siglos. Somos herederos de esa historia. Llamarnos de tal o cual manera no es solamente designar a una persona, es también designar una historia. Y todas las voluntades, toda la voluntad de conocimiento que ha habido antes de nosotros está expresada en esa palabra. Por lo tanto, ¿cómo no sentirnos orgullosos al decir yo soy toluqueño? ¿Cómo no insuflar el pecho cuando uno ve toda esta historia y toda esta reflexión que me he permitido simplemente sintetizar de una manera general en estas palabras? Quiero agradecerles muchísimo nuevamente, ofrecerle una disculpa al maestro Isaac por si me he extendido y quizás restarle un poco de tiempo, pero créanme que he sido movido nada más por el entusiasmo. Don Gerardo, muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos ustedes. Muchas gracias al licenciado Porfirio Hernández por su brillante exposición tan amena, tan documentada, tan clara, tan precisa. Y también nuestro agradecimiento por ese reconocimiento a Poncho Sánchez Arteche, otro querido amigo, a nuestro desaparecido y admirado Carlos Olvera, a don Miguel Salinas, un hombre que no solamente fue pues prácticamente el primer historiador de Toluca, sino, como ya lo dijo nuestro amigo Porfirio, un extraordinario gramático que dejó sus ejercicios lexicográficos y que curiosamente cuenta que
parte de su libro de datos para la historia de Toluca. Los escribió en la casa de sus abuelos, que es lo que ahora está ocupado por el Museo del Alfeñique. Entonces, es una historia que trasciende, nos ha recordado también a la Marquesa Calderón de la Barca, que cuenta, entre otras cosas, que a su esposo le obsequiaron una cámara fotográfica que empezaba y que iban a ir el domingo a tomar unas fotografías y a ella le dio flojera de levantarse temprano, ir a Chapultepec a tomar esas fotografías. Hoy lamentamos que su libro, La vida en México, no esté ilustrada con fotografías si ese domingo se hubiera levantado temprano. Pero también es importante decir que Salvador Novo, el gran cronista de la Ciudad de México, eligió el título del libro de la Marquesa, La vida en México, para ilustrar sus varios tomos de la vida en México en la época de varios presidentes, y que así llamó: La vida en México en el tiempo de Ruiz Cortines, La vida en México en el tiempo de Díaz Ordaz, etcétera, etcétera. Repito, ha sido una extraordinaria exposición en donde nos has paseado por los gentilicios, por las toponimias, pero que has hecho una gran aportación en ese análisis. Muchas gracias, Porfirio, felicidades, y proseguimos esta quinta sesión ya de conversatorios, y aprovecho el intermedio para ofrecer una disculpa porque estaba programada la participación del doctor Francisco Zavalla Omaña, quien por razones de salud no pudo estar con nosotros. Pero vamos a pasar a la participación de nuestro segundo invitado de esta tarde, y que también es un hombre que ha trabajado intensamente en su labor de promoción de la cultura, de las culturas indígenas, y particularmente de todo lo referente a la cultura otomí. Es el maestro Isaac Díaz Sánchez, quien es filósofo y teólogo otomí. Ha realizado ceremonias otomíes a nivel nacional e internacional y convocado a encuentros interculturales, talleres y seminarios promoviendo la cultura y filosofía otomí. Ha impartido diplomados de medicina tradicional sobre la filosofía del lenguaje otomí y espiritualidad otomí. Ha participado en diversas universidades del país y con organismos internacionales en conferencias sobre los derechos indígenas. Ha participado en distintas mesas de debates nacionales e internacionales, siempre en defensa de los pueblos originarios. Ha colaborado en diversas antologías de poesía y narrativa. Ha escrito cuento, novela y poesía en otomí y en español, así como también ha impulsado encuentros infantiles y juveniles. Sus poemas y cuentos han aparecido en libros de texto de escuelas preparatorias de la máxima casa de estudios del Estado de México, en el suplemento Hojarasca del diario La Jornada, en la revista Castálida del Instituto Mexiquense de Cultura, en el diario El Sol de Toluca, en el Colibrí de Puebla y en medios electrónicos como es la Internet. Mediante la asociación civil Haciendo Camino a que no sé pronunciar en su lengua original, y en colaboración con el Ayuntamiento del municipio de Toluca y Lerma,
han impartido cursos de lengua otomí. En coordinación con representantes de la cultura otomí de 16 estados de la República, impulsó el Centro Superior de Estudios de la Nación Otomí y el Centro Internacional de Teología, Filosofía Otomí, México, teniendo como sede nuestro municipio. En este momento tiene publicados 9 libros. El libro Remontando el Vuelo, editado por el Instituto Mexiquense de Cultura en coedición con el CDPM, y es parte de la Biblioteca Mexiquense del Bicentenario. Este libro fue presentado como obra de teatro en diversas entidades de la República. El libro Cantos y rezos otomíes al maíz, editado por el Conaculta y el Honorable Ayuntamiento de Toluca. Y los libros titulados Trascender, Palabras del Viento, El Retorno de los Guerreros, Juegos y Juguetes Tradicionales Otomíes, Gastronomía Tradicional Otomí y Curso Elemental del Otomí, editados por las editoriales Floricanto y Papalotzin, con apoyo del Comité Directivo Indígena. Su novela Danza Nocturna, que es una coedición con la Secretaría de Cultura del Estado de México, la Secretaría de Educación del Estado de México y el CDPM. Es presidente del Consejo Consultivo de México Indígena, que es una organización donde hay empresarios, universidades públicas y particulares que trabajan con los pueblos indígenas para el desarrollo con identidad. En el año 2011-2013 fue presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se está promoviendo la edición del libro titulado Teología, Filosofía Otomí, Filosofía Gramatical de la Lengua Otomí y el Diccionario de la Lengua Otomí. Me da mucho gusto cederle la palabra a quien, repito, es un admirado y querido amigo. Adelante, Isaac, por favor. Gracias, maestro Novo. Gracias, maestro Porfirio. Pues estamos de acuerdo con lo que comenta mi hermano. Estoy de acuerdo. Y lo que comentaste sobre las lenguas, pues las lenguas son vivas. Eso es lo importante. Lo otro es que pues son dialécticos, que están en constante movimiento y que aparte, pues como toda cultura, como todo el pueblo, las lenguas también existe lo que se llama el desplazamiento lingüístico, ¿verdad? Porque los pueblos, los seres humanos, estamos en un lugar, estamos en otro, y eso hace que entonces nuestras lenguas se compartan con otras lenguas y exista lo que nombran, por el tema que hoy estamos tocando, el mestizaje lingüístico. Quiero tocar, voy a leerles algo y después lo comentamos. Dice, la historia del país se remonta a miles de años en la antigüedad, ya que se han descubierto algunos de los restos humanos más antiguos de América. Fue cuna de las primeras civilizaciones como la olmeca, toltecas, mayas, aztecas, con avanzados sistemas matemáticos, astronómicos, calendáricos, la construcción de grandes metrópolis, además de la siembra de chinampas, de verduras, frutas, legumbres, el maíz, el cacao, lo que permitió acabar con el sedentarismo y formar diversos poblados con una cultura diferente entre cada uno de ellos. El Estado de México es uno de los estados con mayor presencia indígena y Toluca, además de ser la capital del Estado de México, alberga una cantidad mayor de población indígenas, entre ellas el otomí mayoritariamente. Con esto quiero comentar que en Toluca existen
tres lenguas que yo conozco, que he estado caminando en todo el municipio, en las comunidades que he leído, pues he visto son el otomí, el mazahua y el náhuatl. Son las lenguas que yo conozco aquí en Toluca. Y algo que hace falta es, aparte de lo que comentó el compañero Porfirio, las lenguas en el español se mestiza más o tiene más interacción con el náhuatl, ¿verdad? Y no con las otras lenguas que existen en este municipio de Toluca. Otra de que quiero comentarles para ir entrando en tema es lo importante de ir entendiendo por lo que decía el compañero Porfirio hace rato. Dice, mediante el análisis es importante dar a conocer el sentido que va a usarse el concepto de mestizaje. De acuerdo con el Diccionario Real de la Academia Española, mestizo, mestiza, viene del latín misticus, que en cuanto a adjetivo atribuido a persona que significa nacida de padre o madre de raza diferente, y modificando a sustantivo cultura, significa proveniente de la mezcla de culturas. Mixticus está aparentado etimológica y geográficamente con mixto, que hace referencia a un nuevo ser o individuo formado por la combinación de elementos. El término mestizaje en el diccionario de la RAE significa cruce de razas distintas, conjunto de individuos que resulta de ese cruce mezcla de culturas diferentes. Esta definición es pertinente para aplicar la mezcla cultural ocurrida en México. Pues con esto estamos comentando, ¿no?, lo que nos está diciendo el diccionario de la Real Academia Española, que así como los seres humanos tenemos ese desplazamiento cultural, ese desplazamiento de personas o de gentes, eso permite que también el lenguaje parte del ser humano, es inherente a los cambios, es inherente a la transformación que se viene dando, no solo en el país, no solo en nuestro municipio, sino en el mundo entero. Y eso, en estos momentos, lo que conocemos como la globalización, tocando el tema desde el Internet, tocando los temas económicos, políticos, etcétera, el lenguaje está ahí presente y ese lenguaje nos está permitiendo los cambios, pero también lo importante de estos cambios o de este mestizaje es la universalización del conocimiento, la universalización de nuestro lenguaje, que está más allá, que se va enriqueciendo en forma, modo, tiempo y espacio. Con esto también quiero leerles, dice, donde el mestizaje fue mucho más que una combinación de razas, pues llegó a constituir una verdadera multiculturalidad de grupos, de lenguas y de culturas, que dio pie a la creación de un nuevo grupo cultural y una nueva lengua española enriquecida por los nuevos significados que los habitantes daban a las expresiones en torno a las cuales efectuaban la experiencia de la vida social y la relación con el mundo. Sin embargo, puede también referirse a otros pueblos que hayan atravesado un proceso de encuentro entre varias etnias, como Estados Unidos, Filipinas, Sudáfrica, etc. En la historia de las naciones modernas, el mestizaje fue atravesado por numerosos factores, como el clima, las particularidades culturales de cada comunidad u otros aspectos que provocaron que en diferentes regiones dentro del mismo país el mestizaje haya sucedido en diferentes ritmos y grados de profundidades. El ejemplo mexicano es notable, puesto que ejemplifica una mezcla étnica expandida por gran parte del territorio. En el mestizaje, los individuos y los grupos que son fruto de dichas mixturas sintetizan y ensamblan características de las culturas procedentes. Por tanto, los individuos que nacen son nuevos y distintos. Los elementos que más fuertemente permiten el mestizaje o el tejido cultural son la lengua, la religión, el arte, la comida, el folclore y la educación, especialmente si las culturas encontradas han tenido algún nivel de apertura entre sí.
Fundamentalmente lo que se dio en algunos estados, como el Estado de México, a principios del siglo XIX, fue un largo proceso de mestizaje durante la colonia y la construcción de la República. Los nuevos habitantes crearon la República a través de siglos, fueron descendientes de españoles nacidos en América que ya no se sentían españoles ni actuaban como grupo netamente español, grupo en el cual marcaron directas diferencias ideológicas en la independencia. Los protagonistas de las luchas independentistas fueron mestizos criollos que se sentían pertenecientes a América, más bien que España, y estaban dispuestos, como efectivamente lo hicieron, luchar y entregar la vida por los nuevos ideales. Pese a la oposición de dominio de España durante la conquista y la colonia, la oposición clasista del español y mestizos nacidos en nuestras tierras protagonizaron grandes desigualdades sociales que propició y aplicó nuestro país entre los indígenas y negros. Esto está diciendo cómo nuestro país, pero también antes de la llegada de los españoles, existía ese desplazamiento lingüístico que permitía el mestizaje. Lo vemos tanto en las lenguas, en los pueblos, como el náhuatl, como el mazahua, como el otomí, con el matlacinca, por ejemplo, cuando yo hablo con algunas comunidades o pueblos o personas de otros pueblos, pues hay palabras que nos entendemos porque ahí va incluido ese mestizaje que estamos hablando, como estamos viendo que el otomí es un mestizaje, ¿verdad? Porque desde hace miles de años se han venido integrando o se han venido siendo parte de las otras lenguas, de las otras culturas, y por eso también el enriquecimiento de nuestra ideología, de nuestro pensamiento, de nuestra filosofía, ¿verdad? Hay palabras, por ejemplo, hace rato estaba hablando el maestro Porfirio, hay una palabra que, por ejemplo, acá en la cultura otomí no existe, en estas partes de Toluca no existe el plátano, pero llega el plátano y la lengua se constituye, por ejemplo, aquí el plátano le decimos yachi. Entonces, de ahí el desplazamiento cultural, económico de las cosas permiten que el lenguaje vaya creciendo, se vaya incrementando. Por ejemplo, a Toluca nosotros en otomí lo conocemos como Nzuni, que es una palabra en otomí como el pueblo de la orilla está comentando. Y entonces con eso también quiero decir que el español o nosotros los pueblos tenemos que forzar que ese lenguaje, que ese mestizaje se incluya el otomí, el mazahua y las otras lenguas, no solo el náhuatl, sea parte de este español y de que este español también sea parte de nuestro lenguaje para enriquecer nuestra visión. Un lenguaje, una lengua que exprese más, ¿verdad? Permite al ser humano construir, entender visiones más allá, y cuando entendemos y comprendemos las culturas, entonces existe el respeto hacia el ser humano, el respeto hacia los pueblos, el respeto hacia las culturas. Voy a leer otra parte. Dice, justamente la principal causa de la inadecuada comprensión de nuestra identidad es la tendencia a negar nuestro ser indígena y mestizaje, debido al sentido peyorativo y discriminatorio en que lo entendieron los españoles. Veo que es vital ver y entender la universalidad del conocimiento, pues permite al ser humano construir ideologías, palabras y filosofías más claras del universo y de la vida. En nuestro municipio de Toluca, la característica de mestizo es haber nacido en Menchihoy. Menchihoy para nosotros es Latinoamérica o mundo, que es México, que es en otomí. Esto permitía tener un sentido de pertenencia con el territorio y hacer parte de esas mezclas entre indígenas, negro y europeo. El mestizo es fruto de un proceso histórico de encuentro de culturas transcurrido durante varios siglos. Alcanzar una unidad étnica se necesitaron muchos años. La tendencia de algunos sectores de México y de nuestro municipio a negar nuestro ser mestizo procede especialmente del repudio y la crítica a la mirada negativa que tenía Europa para contemplar las mezclas y para
sobrevalorar la pureza de las razas. Las razones son muy complejas y diversas. Dicho desprecio ha tenido como consecuencia una pérdida en la representación de nosotros mismos. Ha conducido a inseguridades e incertidumbres que son fruto de la negación de nuestra memoria étnica. Con esto, nuevamente, lo que acabo de leer es cuando se pierde el sentido de la palabra, el sentido del lenguaje, como hasta hoy veo, mucha gente de repente le da vergüenza decir que es otomí, que es mazahua, cuando no necesita decirlo, cuando nuestro rostro, en nuestro ser, ¿verdad? Todo lo está demostrando. Pero a lo que quiero llegar a eso es cómo el lenguaje tan rico, tan expresivo, nos permite entender nuestra naturaleza, nos permite entender nuestro entorno y nos permite entender esa universalidad que está ahí, llena de sabiduría, llena de misterio, porque todavía el lenguaje, ¿verdad?, nos permite entender, pero cuando ese lenguaje es capaz de ser parte de otro del lenguaje, de otras culturas, entonces se acrecienta nuestro conocimiento y nuestro conocimiento nos permite ser seres humanos capaces de ser libres y vivir en paz. Toluca necesita eso. Es muy importante el aporte que viene haciendo el gobierno municipal para reconstruir, para recuperar, para transmitir las lenguas indígenas, pero hace falta más todavía para que en nuestra Toluca exista esa visión de orgullo de nuestras raíces, esa visión de identidad que permita lo que decía el compañero hace rato, los toluqueños nos sintamos orgullosos de nosotros. La lengua española también es muy rica. Es más, la lengua española que conocemos en México es tan muy de México, no tiene nada que ver con España. Cuando llegan los españoles, se van construyendo palabras, modos, desde el tiempo y del espacio, y se va construyendo, y el español que hablamos en México es netamente de México. Tantas cosas que están ahí, que hemos construido, y entonces, si ese español nos permite entender otras visiones, nos permite entender otras palabras, mirar y entender otras culturas, el mestizaje de Toluca tiene que ser tan concreta que el español que hablamos tiene que ser parte del otomí, tiene que ser parte de ese mazahua, tiene que ser parte de ese náhuatl que está ahí, que de ese pueblo, para que construyamos algo fuerte en este México. Y hoy más que nunca, Toluca requiere de esa identidad, de orgullo, no solo de la ciudad, sino de nuestras comunidades indígenas, donde podamos construir un mestizaje digno, con ciudadanos que permitas construir la justicia y la paz que tanto requiere nuestro municipio de Toluca. Con eso yo termino, licenciado Novo, maestro Porfirio, que es importante que el municipio, que el gobierno exprese, ¿verdad? Y que vea que nuestras palabras, que nuestro lenguaje son un orgullo de Toluca, que nuestros pueblos indígenas estamos vivos, porque de repente nos quieren ver ahí que ya estamos muertos, hay que ir a ver a la pirámide de Ixtlahuaca, solamente eso es indígena. No, los indígenas estamos aquí, estamos vivos y nos expresamos con nuestro lenguaje, nos expresamos con nuestra cultura, con nuestros cantos, con nuestras danzas todavía. Y pues ojalá este diálogo, esta plática nos permita entender y que esto llegue no solo a los gobiernos municipales desde el Ejecutivo, sino que llegue a los regidores, que llegue a los jueces, para que desde esa visión de cultura se esfuercen para que entiendan y este lenguaje llegue hasta en el derecho, llegue en la política, llegue en la economía y llegue en la educación que tanto falta nos hace en nuestra bella Toluca. Maestro, gracias.
Continuamos, maestro Gerardo Novo. Sí, excelente también tu presentación, Isaac. Creo que este ciclo de conversatorios coinciden perfectamente con tu exhortación de cómo debemos volver los ojos para revalorar todo ese gran patrimonio de que dispone el municipio de Toluca y que ha sido formado y construido con muchas aportaciones culturales. Yo estoy seguro que quienes se sumen más tarde a la reunión esta, que será difundida por los canales ya conocidos, habrá muchísimos comentarios en torno de este conversatorio. Así es que les agradecemos su participación, ha sido realmente muy valiosa y que suma muchísimo a ese propósito de resaltar todos aquellos valores que nos unen, que nos identifican, que nos enorgullecen y, como ha dicho Isaac, tanta falta nos hace en los momentos tan difíciles que vivimos por múltiples razones. Gracias, Porfirio, gracias, Isaac, y aprovechamos para invitarlos a nuestro próximo conversatorio, que será el martes 5 de octubre ya, y que suena muy apetitoso porque tendremos la participación de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde estarán interactuando 4 docentes e investigadores de esa facultad: Gerardo Novo Espinosa de los Monteros, Liliana Cepeda Moreno, Carlos Viesca González y Gloria Georgina Icaza. Abordarán temas muy interesantes porque se hablará del turismo, se hablará de nuestra cocina tradicional, de las cocinas de humo y de muchas cosas más. Entonces, los invitamos para que nos acompañen próximo martes, 5 de la tarde, por los canales que ustedes ya conocen, de la Universidad Autónoma del Estado de México y de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Toluca. Que tengan muy buenas tardes.